Bienvenidos, estamos en una nueva edición de América Directo. En esta oportunidad vamos a analizar lo que es la economía de América Latina. Estamos recibiendo y hemos recibido en los últimos días las preguntas de los lectores de Infobae América para analizar la situación económica actual en la región. Y para eso tenemos como invitado hoy en el Hangout a Alberto Padilla. Alberto Padilla es un periodista mexicano, trabajó en TV Azteca hasta que se incorporó a CNN en español en 1997 y es especialista en economía y finanzas. Alberto, bienvenido. ¿Cómo andás? Hola, gracias, muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes en esta ocasión. Igualmente, mira, te comento, ya hemos recibido bastantes preguntas de los lectores. Vamos a ir con la primera, que es de Luis Perea de Colombia. Luis pregunta si América Latina presenta datos de fuerte crecimiento, ¿por qué no se traduce en verdaderas mejoras? ¿Y qué cree que nos falta para parecernos a países desorganizados como los europeos? Claro, efectivamente América Latina está creciendo de manera muy importante y ha estado creciendo de manera importante durante los últimos 10 años. De hecho, estamos en una etapa histórica en nuestra América Latina porque nunca habíamos tenido nosotros, en los últimos 100 años no habíamos tenido una etapa de 10 años de crecimiento sostenido y sin inflación en general. Y por supuesto que esto ha traído mejoras, sí las ha traído, no la cantidad de mejoras que necesita América Latina, porque el problema es que América Latina, si bien ha estado creciendo durante 10 años, ha estado creciendo muy poquito, ha estado creciendo un promedio de 3, 4%, y eso para una región tan pobre como América Latina es definitivamente insuficiente. Entonces, por eso gente como este buen amigo de Colombia no lo siente. Y mucha gente no lo siente, que esa es la gran tragedia. América Latina lo que necesita es no 10 años de crecimiento de 3-4%, sino 10, mejor dicho, 20 años de crecimientos de 8 a 11%. Eso es lo que necesita América Latina para que realmente comience a sentirse verdaderamente el efecto. De la pregunta del lector de Colombia pasamos a uno de Argentina. Alejandra Domínguez pregunta, ¿qué piensa del modelo que impulsa el presidente Chávez y que sigue en Bolivia, Ecuador y Argentina? Bueno, ¿qué pienso? Que es un modelo insostenible. Ahora, tengo que aclarar una cosa. Si, voy a hablar seguramente aquí mucho acerca del modelo del socialismo del siglo XXI o el modelo bolivariano o acerca de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina. Y yo tengo que decir esto y quiero ser bien claro de una vez. No tiene nada que ver con ideologías. Cuando menos mis respuestas y mi posición no tiene nada que ver con ideología. Tiene que ver con sentido común. Y es eso es como se administra así un país, con sentido común, no con ideología. Uno no come de estar culpando al imperialismo y estar invocando a Bolívar. Eso no le trae comida a la mesa de los venezolanos. Una vez que establecí ya esto, el único problema que yo tengo con el modelo bolivariano, el socialismo del siglo XXI, o el modelo de Venezuela, Bolivia, Ecuador y de Argentina, es que no resuelve el problema del proveedor, es decir, el problema de dónde va a salir el dinero. Estos modelos son muy lindos a la hora de poner ayuda a la sociedad. Eso está muy bien, eso está perfecto. Lo que no resuelve es de dónde vamos a sacar el dinero para ayudar a la sociedad. Venezuela la tiene un poco más fácil porque tiene petróleo, pero estar dependiendo única y exclusivamente del petróleo no es una política correcta. Y Venezuela de lo único que depende es del petróleo. Venezuela no produce nada más que petróleo. Y eso no es eficiente. Venezuela debería de explotar el petróleo como lo está explotando, pero aparte explotar todo lo demás. Venezuela tiene mucho más recursos, entre ellos las manos de los venezolanos, y esos recursos no se están explotando. Entonces, ningún modelo es eficiente ni sustentable en el tiempo mientras no explote de manera eficiente todos sus recursos. Y definitivamente ni Venezuela, ni Argentina, ni Bolivia, ni Ecuador están haciendo eso. Ujú. De la economía de los países de América Latina, pasamos una pregunta más sobre la economía de Estados Unidos. Alberto Mendoza de Argentina pregunta, ¿por qué siendo la economía de los Estados Unidos abierta, se ponen trabas a las importaciones de carne, miel, limones y otros productos de la Argentina? Bueno, porque no es tan abierta la economía de Estados Unidos. La economía de Estados Unidos es una economía muy abierta, pero no es totalmente abierta. Y sí, efectivamente, el grupo de agricultores, es lo mismo que en Argentina, es curioso que la pregunta la hagan desde Mendoza o desde Argentina, porque los agricultores son un grupo político muy poderoso,
tanto en Argentina, como todos lo sabemos, como también en Estados Unidos, y tienen mucha influencia en las casas de gobierno, y efectivamente en este país el grupo de agricultores, que es muy poderoso, no está haciendo mucha presión política y económica para que no se abra la agricultura al comercio internacional, pero lo mismo pasa en Argentina y lo mismo pasa en todos otros países, pero es cierto esto. De la mano de Sebastián Rodríguez de Uruguay, nos hace dos preguntas. La primera es si Argentina está creciendo, pero sigue manifestando algunos desequilibrios, como el tema de la fuga excesiva de capitales, detalla. Y pregunta específicamente si han quedado falencias después de la crisis económica del 2001 en el país. Por supuesto que han quedado falencias, y una de esas falencias es que Argentina dejó de crecer. Argentina este año no va a crecer 0%. Y por supuesto que hay falencias. Argentina va a tener un 25% de inflación, que es único en toda América Latina. El resto de América Latina crecerá, uno, y dos, crecerá sin inflación. Por supuesto que el modelo argentino tiene falencias muy grandes y de hecho, desde que Argentina salió de la crisis en el 2001-2002, en realidad no se tomaron reformas económicas importantes, no se hizo nada. Lo único que se hizo es dejar de pagar la deuda y empezar a repartir el dinero en gasto social de manera importante. Pero vuelvo a lo mismo, lo que no resolvió Argentina es de dónde va a sacar dinero. Y como no tiene dónde sacar dinero, por eso es que ahora se está quedando sin dinero, porque en realidad lo único que tiene es la soja y no hizo ninguna reforma económica para dinamizar y hacer más moderna la economía. Y ese es el gran problema que está teniendo ahora Argentina. Uh-huh. Alberto, comentabas que no ves crecimiento para la Argentina para este año. ¿Ya hay forma de contrarrestarlo para los últimos meses o realmente pensás que va a haber 0% de crecimiento? Acá, digamos, los economistas más optimistas y los pesimistas se estaban dividiendo entre el 1 y el 3%. Directamente hablas de un 0%. Eso es lo que yo he visto que es el consenso, en realidad, un crecimiento de 0% para Argentina este año. Cosa que de por sí es mala, y encima tienes que ponerle un 25% de inflación. Así es que, en términos bien prácticos y muy simples, los argentinos no van a ver sus ingresos subir, y por el contrario, sus costos se les van a aumentar. Todo lo que consumen en el supermercado, en la calle, en los restaurantes, todo les va a aumentar de precio un 25%. La segunda pregunta que hacía Sebastián Rodríguez desde Uruguay es, ¿los gobiernos actuales de América Latina están gastando más de lo que se tiene? ¿Por qué el consumo está tan excesivo en tiempos de desequilibrios económicos a nivel mundial? En general no, en general de hecho los gobiernos de América Latina, a partir de la última gran crisis de la región, que fue precisamente en el 2001, la Argentina, tomaron algunas medidas, reformas macroeconómicas muy importantes, y entre ellas es la de la disciplina fiscal. En términos económicos, los economistas le llaman medidas contracíclicas, que no quieren decir otra cosa más que los gobiernos han estado ahorrando en época de vacas flacas, en época de vacas gordas, para poder gastar en épocas de vacas flacas. Y en términos todavía más simples, los gobiernos de América Latina en general han demostrado una disciplina fiscal impresionante. Es decir, disciplina fiscal no quiere decir otra cosa más que han estado gastando solo lo que tienen y no más de lo que tienen, de tal manera que América Latina se pudo defender de manera excepcional en el mundo en la crisis del 2008. En la crisis del 2008 la economía de Estados Unidos casi se hunde, mientras que América Latina quedó bastante estable. Y todo eso fue precisamente por la estabilidad macroeconómica que tiene la región, a raíz del buen desempeño fiscal de prácticamente todos los países. Víctor Salguero desde Colombia pregunta, ¿usted cree que el gobierno de Juan Manuel Santos despierta la misma confianza que generaba el de Uribe para los inversores? Yo creo que sí, yo creo que los inversores a nivel internacional no tienen ningún problema con Juan Manuel Santos hasta este momento, y de hecho la prueba está en que Colombia sigue siendo el país que más inversión extranjera recibe en América Latina, o uno de los que más, definitivamente. Uh-huh. Otra pregunta de Colombia viene de la mano de José Pérez y dice, ¿cómo analiza el comportamiento de la economía colombiana en este contexto de crisis en Europa y bajo crecimiento en la Unión Europea? Bueno, la economía de Colombia, comparativamente hablando con América Latina, es de las economías que más está creciendo, lo que no significa que esté creciendo lo suficiente.
pero en comparación a toda América, a todo el continente, voy a decir yo, desde Canadá hasta Argentina, Colombia es uno de los países que más va a crecer. América Latina va a estar creciendo alrededor de un 3,3% este año. Colombia va a estar por encima de ese promedio. Ujú. Y también pregunta si Colombia está bien blindada contra los efectos de la situación de la crisis económica mundial. Pareciera que sí, en vista de los resultados. Colombia no ha sufrido mayor daño, o cuando menos daño mayor que el resto de los países de América Latina con respecto a la situación internacional. Así es que Colombia está tan blindada como como el resto de la región o incluso mejor. Alberto, también en los últimos años se habló mucho de el crecimiento que tuvo Perú, incluso se llegó a hablar de la estrella de América Latina en torno al crecimiento. Desde la CEPAL también se avalaban los datos de que de que fue la economía que más creció durante 2012 y también se proyecta esto en 2012. ¿Cómo fue que llegó Perú? ¿Qué es lo que hizo para llegar a ese posicionamiento actual? Bueno, simplemente tratar de dinamizar la economía, tratar de hacer reformas para modernizar la economía, para hacer el establecimiento de empresas mucho más fácil, eliminó la burocracia, tomó medidas para dar la bienvenida a los inversionistas, a los capitales. Y gran parte de lo que se explica del fenómeno de Perú es por la entrada masiva de inversión en infraestructura, de inversión en plantas, en las minas y etcétera. Y bueno, eso es todo, no es tan difícil, es simplemente una apuesta para traer los negocios, para que los negocios se generen solos. Si tú haces reformas encaminadas a hacer más eficiente el proceso de abrir empresas, las empresas empiezan a abrir solas, empiezan los capitales a abrir solos a un país. Y ese es el gran secreto de Perú. Em, Alberto, seguimos recibiendo preguntas de los lectores. Desde Argentina, David nos pregunta si considera que Europa terminará emitiendo un bono a 20 o 30 años con respaldo del BCE, del Banco Central Europeo, y si es cuestión de descomprimir las finanzas de esos países y tenencia de deuda de los bancos, dándoles tiempo para que las economías se recompongan. Bueno, a ver, lo del bono no sé, no sé, no puedo decir lo del bono, ¿va? Todavía ahora el 16 de septiembre se va a dar un anuncio al respecto. Eh, yo lo que creo es que al menos algún país va a salir del euro, este país deberá ser Grecia, al menos Grecia, y esperemos que rescaten a España para que no tenga que salir del euro. De ninguna manera la situación se ve mejor, todavía no se ponen de acuerdo en qué es lo que van a hacer, pero al final, vamos a decirlo así, al final yo creo que la situación va a quedar del lado positivo, pero por lo pronto el consenso es que Grecia sale del euro Ujú. y se va a tratar de evitar a toda costa que España lo haga. Se hablaba también del tema del rescate total de España. ¿Crees que se realizará en 2012? Digamos que el gobierno de Rajoy tomará esta decisión. Bueno, y no depende de Rajoy, Rajoy es lo que quisiera, depende en realidad de Merkel. Ahí el as, la que tiene la mano es Angela Merkel de Alemania. Y Angela Merkel entiende de la necesidad de rescatar a España y de rescatar al resto de Europa. El problema es que los alemanes, o sea, su pueblo, la que la elige a ella, son los que no entienden y no quieren. Así es que tendrá que ser una decisión de mucho valor político, es decir, el sentido común y lo necesario en este punto es que se rescate Europa, y el único que lo puede rescatar es Alemania. Los alemanes con toda justicia dicen, bueno, ¿y nosotros por qué? ¿Nosotros qué culpa tenemos? Y nosotros somos los que nos hemos portado bien y los que hemos trabajado, que es muy válida la pregunta. Sin embargo, la realidad del momento es que Alemania tiene que rescatar sí o sí de España, porque eso en este momento es lo que le conviene a Alemania. Ujú. De Argentina recibimos otra pregunta de Eduardo Blake. Dice, ¿cómo proyecta el desempeño de México en comparación con Brasil y con Argentina durante la próxima década? Bueno, sobre Argentina ni se diga, yo creo que no hay comparación entre México y Brasil con Argentina en la próxima década. Con esto quiero decir que Argentina está, vaya, nadie está apostando por Argentina económicamente hablando para la próxima década, absolutamente nadie. Así es que vamos a sacarla a un ladito en esta comparación y vamos a meter a Brasil con México. México, a ver,
México está en una etapa en un parteaguas muy singular en este momento porque está cambiando de gobierno. Se tiene la esperanza de que este nuevo gobierno, de acuerdo a los elementos que se están considerando, que están sobre la mesa en este momento visibles, hay mucha expectativa y mucho optimismo de que México por fin tome las reformas económicas tan necesarias que ha venido teniendo y ha tratando de implementar durante los últimos 10 años, pero que no ha podido por problemas políticos. Ahora pareciera que existe ya el momento político para hacerlo. Si México efectivamente cumple con las expectativas y aprueba estas reformas económicas, es consenso de que en los 10 años México va a sobrepasar como economía a Brasil. Sí y solo sí cumple con esas expectativas de pasar estas reformas en los próximos 1 o 2 años. Alberto, es curioso lo que decís porque hace poco un informe de Japón decía que para el 2000, de una consultora de Japón, que decía que para el 2022 México superará la economía de Brasil si, digamos, hace ese esfuerzo económico. Y hace poco el FMI también, ¿no? Comentaba que iba a crecer mucho la economía de México si se concentraba en fortalecer ese crecimiento económico anual. ¿Cuánto depende esto de las relaciones tan estrechas en materia comercial que tiene con los Estados Unidos? A ver, sí, efectivamente, quien dijo eso fue precisamente Nomura Securities de Japón, que es muy respetada, y el FMI también, pero haciendo la aclaración de que sí se pasan estas reformas. La relación con Estados Unidos, bueno, esa no tiene problema, esa ahí va a estar. No hay dos países en el continente americano tan cercanos y tan relacionados en todo sentido como México y Estados Unidos. Fíjate lo que te estoy diciendo. Ningún otro pareja de países en toda la región tienen lazos tan estrechos y tan cercanos como son México y Estados Unidos. Así es que ese no es problema. Lo que sí, por supuesto, es una variable importante es el crecimiento de Estados Unidos. Es decir, México no va a poder sobrepasar a la economía, o sea, otra de las variables para que México sobrepase a la economía de Brasil dentro de 10 años es que la economía de Estados Unidos crezca razonablemente. Y con razonablemente queremos decir al menos que no caiga en recesión y que esté creciendo un 2-3% anual. Esa es otra de las determinantes. Y pareciera que sí se va a cumplir. Ujú. O sea que en ese sentido sí se ve la relación íntima. Depende también de que Estados Unidos se empiece a recuperar. Ah, totalmente, totalmente. México, desafortunadamente, México es una economía exportadora y el 75% de las exportaciones de México van a Estados Unidos. Así es que Estados Unidos es totalmente determinante en materia económica para México, sí. Ujú. Uno de los sectores de conflicto últimamente en México con respecto a Brasil y Argentina fue el sector automotor, ¿no? ¿En qué estado se encuentra actualmente esa disputa que tenían con respecto al comercio de los autos? Claro, bueno, es que el problema es que como la economía argentina en primerísimo lugar y en segundo la de Brasil están teniendo problemas y están empezando a tener desbalances, la producción de automóviles en estos países se ha hecho más cara, mientras que en México, que va muy bien en materia de eficiencia económica, sus costos se han bajado mucho. Entonces, se ha desbalanceado el comercio. A los propios importadores de Argentina y de Brasil les conviene más importar vehículos de autopartes de México que las propias en casa, cosa que en una economía normal y abierta estaría perfecto, porque, o sea, si a un importador de autopartes de México y de Argentina le cuesta más barato traer autopartes de México que las propias nacionales, eso le conviene al ciudadano de Brasil, al consumidor de Brasil y de Argentina, porque le va a bajar los precios. Lo que pasa es que si el gobierno entonces entra a cerrar las puertas a estas importaciones, como lo hicieron, para proteger a los productores nacionales, el que últimamente viene afectándose es el consumidor, porque el consumidor no va a poder gozar de los precios bajos de los autos y las autopartes importadas desde México. Y ese es el problema. Pero esto nada más es una seña de ineficiencias económicas. Con el tema de la crisis financiera surgió el proteccionismo en la región y hubo muchas disputas con Argentina y Brasil durante el año pasado y algunas que se siguieron durante este año. ¿Se bajó el tono en el tema proteccionismo en América Latina o continúa como venía antes?
No, bueno, en América Latina creo que no es el problema del proteccionismo en América Latina no es tal como América Latina, es tal en nada más en los países que están teniendo ineficiencias económicas, que son Argentina y Brasil. Es decir, los únicos países que están empezando a tomar medidas proteccionistas en este momento son Argentina y Brasil, que casualmente son los únicos dos países que están teniendo desbalances económicos, pero que nada tiene que ver con la crisis, con la situación del mundo. Y ese es el problema. El problema es que tan pronto les empieza a fallar, que tan pronto sus malas decisiones económicas comienzan a surtir efecto negativo, entonces empiezan a protegerse. Pero vuelvo a lo mismo, el problema de proteger al productor interno es el que afectas a tu consumidor interno. Ese es el gran problema y eso es lo que no se dan cuenta los consumidores y los votantes de estos países. Alberto, como periodista mexicano, otra de las cuestiones que se habló cuando fueron las elecciones presidenciales en México fue Pemex específicamente, que debería seguir un modelo más parecido al de Brasil con Petrobras. ¿Crees que será una de las claves para el futuro de la economía de México en los próximos años, este replanteo? Pareciera que, o sea, es clave, o sea, esto es clave, es decir, una de estas reformas que estábamos hablando y las cuales México necesita para poder crecer de manera vigorosa y sobrepasar en este caso a la economía de Brasil es que se abra a la industria energética. Lo que se está planteando aquí es que no que se privatice Pemex, porque no es eso, sino que la idea es que dejen funcionar a Pemex, es decir, que Pemex funcione como entidad del gobierno, se le liberen los recursos, porque en este momento el gobierno de México se financia de lo que Pemex le da. Entonces, por tanto, una reforma energética tiene que venir acompañada automáticamente de una reforma fiscal para que el gobierno deje de financiarse por Pemex y empiece a financiarse, como todo buen gobierno, de lo que cobra de impuestos a toda la ciudadanía, para que Pemex entonces tenga su dinero, su propio dinero, y pueda empezar a desarrollarse. Si Pemex funcionara realmente como una empresa en la que puede utilizar sus utilidades, Pemex sería mucho más grande y mucho más eficiente, lo que pasa es que no lo dejan. Entonces la idea es que Pemex pueda funcionar por sí misma en compañía de otras empresas extranjeras y de inversión extranjera en la misma industria petrolera, en conjunto. De la economía de México también ahora, bueno, nos dirigimos a la situación económica de Venezuela, que es otro de los países que tendrá elecciones presidenciales este año en octubre específicamente. Héctor Márquez desde Venezuela pregunta, se dice que en Venezuela tenemos el salario básico más alto de América del Sur. Sin embargo, la pobreza y el hambre abundan. ¿En qué falla el modelo bolivariano? El modelo bolivariano falla en que no resuelve de dónde va a sacar la plata para pagar esos sueldos que dice. Ese es el problema. O sea, es muy lindo y es muy loable la intención de darle de comer y darle las misiones y darle los servicios de salud al pueblo, etcétera. Eso todo el mundo lo quiere. Eso todo el mundo lo quiere. Donde los modelos discrepan, o sea, tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de Venezuela tienen la misma intención, que es darle bienestar a su pueblo. Eso está muy bien, ese es el objetivo es común. El problema es cómo vas a llegar a ese objetivo. Y lo más importante es de dónde voy a sacar yo el dinero para cumplir con ese objetivo. Y ahí es donde falla el modelo bolivariano, porque el modelo bolivariano no únicamente depende del petróleo y nada más. Entonces, mientras haya petróleo y mientras el petróleo está en precio alto, entonces el modelo bolivariano en teoría es bueno. El problema es que ni el petróleo va a durar toda la vida y mucho menos va a durar toda la vida con precio alto. Por eso es que un modelo eficiente, económico, sustentable en el tiempo, necesita de aprovechar todos sus recursos, no nada más el petróleo. Yo no critico que Venezuela aproveche su petróleo, por supuesto que lo aproveche y lo aproveche bien, pero también que aproveche todo lo demás. Venezuela tendría que ser una potencia exportadora agrícola, Venezuela podría perfectamente ser una potencia exportadora de cualquier otra cosa más, de muchas cosas más. Los venezolanos tienen dos manos muy grandes cada una para usarlas, tienen cabeza también para generar ideas, y eso no se está explotando. Entonces el problema fundamental del modelo bolivariano, que no resuelve la parte de dónde voy a sacar la plata para financiar todo lo que quiero financiar, toda esta ayuda social. Uh-huh.
¿El modelo en ese sentido tiene un límite? ¿Empieza a tirar por algún lado? Totalmente, y lo estamos viendo. Venezuela estuvo creciendo de manera paupérrima en los últimos años y con inflación muy alta, porque no tiene los ingresos suficientes. Ese es el problema. El modelo bolivariano fuera mucho más eficiente, Hugo Chávez podría ayudar a mucho más gente si le diera la bienvenida a las empresas, si permitiera a los venezolanos trabajar en empresas. Fuera mucho más eficiente al tiempo que explota su petróleo. El problema es que ahí es donde viene la ideología, y con ideología, de nuevo, tú no puedes manejar una economía. La economía se maneja con sentido común. Un niño no come de economía, un niño no come de demagogia, un niño no come de tener un presidente que se está ocupando más de hacer un programa de radio y de echarle pestes al imperio, cualquiera que este sea, a diferencia de un gobierno que esté concentrado en hacer eficiente la economía y traer recursos y que se abran empresas, etcétera. Voy a terminar esta respuesta con esta frase, que es cierta. El mejor programa social es el que le da trabajo a los ciudadanos. No hay mejor programa social que ese. Raúl López nos acerca una pregunta de otro país de América del Sur. ¿Cuál es la perspectiva que tiene para Uruguay? Bueno, Uruguay es uno de los secretos mejor escondidos de América Latina. Hay dos países en América Latina que, sobre todo, bueno, Uruguay es quizá el país más cercano al desarrollo en América Latina. Lo que pasa es que no se habla mucho de él porque pues va por debajo del radar, es muy pequeñito. Pero Uruguay es un país sumamente sólido, ha sido una estrella económica durante mucho tiempo, sigue siendo una estrella económica, un crecimiento bastante fuerte, bastante sostenido. De hecho, Uruguay, el problema que está teniendo es que está entrando demasiado dinero, está entrando demasiados dólares de tanta confianza que genera, sobre todo de los argentinos. No, Uruguay en general bastante bien. Todas las mediciones económicas ejemplares en América Latina, en nivel de desarrollo social, en educación, incluso en generación de ideas, etcétera. A todas luces, Uruguay bastante bien. Alberto, cuando apuntas que la confianza que generan los argentinos Paraguay, ¿estás hablando de los inversores? Y si es así específicamente, ¿a qué empresarios se está trayendo? ¿De qué sectores? A ver, repíteme la pregunta porque no te entendiera. Sí, estabas comentando de la confianza que trae Paraguay para los No, argentinos. Uruguay. Uruguay, No, porque perdóname tantito. ¿La pregunta sí. anterior era sobre Era Uruguay o sobre sobre Paraguay? Paraguay, Ah, de exactamente, Paraguay. exactamente. Sí. Perdón. No, entonces borramos toda esa respuesta. Discúlpame, yo pensé que estábamos hablando de Uruguay. No, no, Raúl Perdón, López preguntaba cuál era la perspectiva que tiene para Paraguay. perdón. Pensé que la pregunta era sobre Uruguay. Así es que toda la respuesta pasada era sobre Uruguay. Paraguay, ok, no, Paraguay evidentemente es un caso diferente. Paraguay es un país que necesita todavía eficientar más su economía. Obviamente tiene muchas limitaciones, pero definitivamente no prohibiciones. Y en general, Paraguay ha hecho un razonablemente buena gestión económica, pero necesita eficientar mucho más su economía. Debería de ser Paraguay un destino de inversión extranjera, no nada más para recursos naturales, sino para mano de obra, para establecer plantas, etcétera. Y eso no se logra a menos de que haya reformas en materia de educación, que los paraguayos sean bien educados para que las empresas extranjeras puedan venir a buscar la mano de obra educada, calificada de Paraguay, etcétera. Entonces, Ujú. creo que va por buen camino, pero hay muchas cosas más que hacer. Paraguay. Paraguay, exactamente. Hablando de Paraguay y de Uruguay, que habías introducido anteriormente, la entrada formal, digamos, de Venezuela al Mercosur volvió a plantear otra vez el escenario de cuáles son los objetivos del bloque para los últimos años y si cumplió aquellas metas que tenía en un principio cuando se formó. En ese sentido, ¿cuáles piensas que son el principal desafío que tiene el bloque con el ingreso formal de Venezuela? A ver, el principal desafío del Mercosur es el que ha tenido toda su vida, que es el de ponerse a trabajar. El Mercosur acaba de descubrir su verdadera identidad, la cual yo venía diciendo desde toda la vida. El Mercosur es un bloque ideológico, es un club de Toby donde se juntan nada más a tomar café las gentes que piensan igual y piensan lo mismo sin ponerse a actuar. Mercosur no ha logrado absolutamente nada más que decir que son miembros del Mercosur, porque absolutamente no ha logrado nada. Y ahora con esta
charada que hicieron de dejar fuera a Paraguay para meter a Venezuela es donde descubrieron su vocación puramente ideológica que nada tiene que ver con ayudar al pueblo, con ayudar a la gente, con hacer crecimiento económico y etcétera. Si así fuera, no hubieran dejado fuera a Paraguay, porque dejando fuera de Paraguay, la única intención intrínseca es afectar al pueblo paraguayo. Ahora, tampoco le va a afectar tanto a Paraguay. ¿Por qué? Porque el Mercosur como en sí es un club, de nuevo, ideológico que en realidad no genera prosperidad ni crecimiento económico. Lo que quiero decir es con esto es, el comercio que actualmente existe entre Argentina y Brasil hubiera sido exactamente el mismo sin el Mercosur. Exactamente el mismo. El Mercosur es una cosa cosmética y de palabra nada más. Que por otro lado, sí meten problemas a los países pequeños, como Paraguay, que ya lo dejaron fuera, por ejemplo, Uruguay, que alguna vez tuvo la intención libre y soberana de considerar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y el Mercosur no lo dejó. Así que en ese sentido es camisa de fuerza para otros países. Y por otro lado, la inclusión de Venezuela al Mercosur no tiene absolutamente nada que ver, porque Venezuela va a seguir teniendo el mismo no comercio que sigue teniendo con estos países. Es decir, Venezuela y Argentina no tienen mucho comercio y no porque estén en el Mercosur va a tener más. Vamos con la última pregunta de los lectores de Infoamérica para América Directo. Luis Beltrán de Ecuador dice, ¿crees que Obama puede perder en noviembre por la situación económica? Sí puede creer, pero no creo que vaya a perder. No creo, yo al contrario, yo creo que, es decir, lo que estoy tratando de decir es que la situación económica es la que va a definir el futuro de Barack Obama, y yo creo que el pueblo reconoce, el ciudadano estadounidense reconoce que, bueno, por principios de cuentas, de cuando entró Barack Obama hace 4 años, ahora la economía está en un estado totalmente diferente, la economía está 1000 veces mejor que como estaba antes. Y yo creo que, aunque no está bien, pero yo creo que eso es últimamente con lo que los ciudadanos van a premiar a Barack Obama y por tanto deberá de estar siendo reelegido. Alberto Padilla es periodista mexicano, especialista en economía y finanzas. Le agradecemos la comunicación con América Directo, esas fueron las preguntas de los lectores y analizando la economía de América Latina. Muchísimas gracias por la comunicación y bueno, sea bienvenido para las próximas veces y otras charlas sobre la economía de la región. Por supuesto que sí, cualquier otra pregunta que tengan ahí que quedaban pendiente pueden hacerla en mi cuenta de Twitter, en @PadillaNews, o en Facebook en Alberto Padilla, Economía y Finanzas. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Gracias a ustedes. Adiós. Efectivamente, América Latina está creciendo de manera muy importante y ha estado creciendo de manera importante durante los últimos 10 años. De hecho, estamos en una etapa histórica en nuestra América Latina, porque nunca habíamos tenido nosotros, en los últimos 100 años, no habíamos tenido una etapa de 10 años de crecimiento sostenido y sin inflación en general. Y por supuesto que esto ha traído mejoras, sí las ha traído, no la cantidad de mejoras que necesita América Latina, porque el problema es que América Latina, si bien ha estado creciendo durante 10 años, ha estado creciendo muy poquito, ha estado creciendo un promedio de 3, 4%, y eso para una región tan pobre como América Latina es definitivamente insuficiente. Entonces, por eso gente como este buen amigo de Colombia no lo siente. Y mucha gente no lo siente, que esa es la gran tragedia. América Latina lo que necesita es no 10 años de crecimiento de 3, 4%, sino 10, mejor dicho, 20 años de crecimientos de 8 a 11%. Eso es lo que necesita América Latina para que realmente comience a sentir. Siendo la economía de los Estados Unidos abierta, se ponen trabas a las importaciones de carne, miel, limones y otros productos de la Argentina. Bueno, porque no es tan abierta la economía de Estados Unidos. La economía de Estados Unidos es una economía muy abierta, pero no es totalmente abierta. Y sí, efectivamente, el grupo de agricultores, es lo mismo que en Argentina. Es curioso que la pregunta la hagan desde Mendoza o desde Argentina, porque los agricultores son un grupo político muy poderoso, tanto en Argentina, como todos lo sabemos, como también en Estados Unidos. Y tienen mucha influencia en las casas de gobierno. Y efectivamente en este país el grupo de agricultores, que es muy poderoso, no está haciendo mucha presión política y económica para que no se abra la agricultura al comercio internacional. Pero lo mismo pasa en Argentina y lo mismo pasa en todos otros países, pero es cierto esto. De la mano de Sebastián Rodríguez de Uruguay, nos hace dos preguntas. La primera es,
si Argentina está creciendo, pero sigue manifestando algunos desequilibrios, como el tema de Argentina es que no resuelve el problema del proveedor, es decir, el problema de dónde va a salir el dinero. Estos modelos son muy lindos a la hora de poner ayuda a la sociedad. Eso está muy bien, eso está perfecto. Lo que no resuelve es de dónde vamos a sacar el dinero para ayudar a la sociedad. Venezuela la tiene un poco más fácil porque tiene petróleo, pero estar dependiendo única y exclusivamente del petróleo no es una política correcta. Y Venezuela, de lo único de que depende es del petróleo. Venezuela no produce nada más que petróleo. Y eso no es eficiente. Venezuela debería de explotar el petróleo como lo está explotando, pero aparte explotar todo lo demás. Venezuela tiene mucho más recursos, entre ellos las manos de los venezolanos, y esos recursos no se están explotando. Entonces, ningún modelo es eficiente ni sustentable en el tiempo mientras no explote de manera eficiente todos sus recursos. Y definitivamente ni Venezuela, ni Argentina, ni Bolivia, ni Ecuador están haciendo eso. Ujú. De la economía de los países de América Latina, pasamos a una pregunta más sobre la economía de Estados Unidos. Alberto Mendoza de Argentina pregunta, ¿por qué? Sí, verdaderamente el efecto. De la pregunta del lector de Colombia pasamos a uno de Argentina. Alejandra Domínguez pregunta, ¿qué piensa del modelo que impulsa el presidente Chávez y que sigue en Bolivia, Ecuador y Argentina? Bueno, ¿qué pienso? Que es un modelo insostenible. Ahora, tengo que aclarar una cosa. Sí, voy a hablar seguramente aquí mucho acerca del modelo del socialismo del siglo XXI o el modelo bolivariano o acerca de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina. Y yo tengo que decir esto y quiero ser bien claro de una vez. No tiene nada que ver con ideologías. Cuando menos mis respuestas y mi posición no tiene nada que ver con ideología. Tiene que ver con sentido común. Y eso es como se administra así un país, con sentido común, no con ideología. Uno no come de estar culpando al imperialismo y estar invocando a Bolívar. Eso no le trae comida a la mesa de los venezolanos. Una vez que establecí ya esto, el único problema que yo tengo con el modelo bolivariano, el socialismo siglo XXI, o el modelo de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Bienvenidos, estamos en una nueva edición de América Directo. En esta oportunidad vamos a analizar lo que es la economía de América Latina. Estamos recibiendo y hemos recibido en los últimos días las preguntas de los lectores de Infobae América para analizar la situación económica actual en la región. Y para eso tenemos como invitado hoy en el Hangout a Alberto Padilla. Alberto Padilla es un periodista mexicano, trabajó en TV Azteca hasta que se incorporó a CNN en español en 1997 y es especialista en economía y finanzas. Alberto, bienvenido. ¿Cómo andás? hola, gracias, muchas gracias y un placer estar aquí con ustedes en esta ocasión. Igualmente, mira, te comento, ya hemos recibido bastantes preguntas de los lectores. Vamos a ir con la primera, que es de Luis Perea de Colombia. Luis pregunta si América Latina presenta datos de fuerte crecimiento, ¿por qué no se traduce en verdaderas mejoras? ¿Y qué cree que nos falta para parecernos a países desorganizados como los europeos? Claro.